especialmente a nuestro Congreso. Parto por presentar al profesor Cornut. Hernán Cornut es licenciado en Estrategia y Organización de la UNDEF. También tiene un magíster en Estrategia y Geopolítica en la misma universidad y doctor en Historia por la Universidad de El Salvador. Se ha desempeñado extensamente en el área de educación dentro del ejército argentino y en particular en la Escuela Superior de Guerra, de lo que ha sido profesor titular por concurso de las materias de Organización y Pensamiento Militar Contemporáneo, así como también subdirector, y durante el trienio 2014-2016 estuvo al frente de dicho instituto como director. Es miembro de número del Instituto Argentino de Historia Militar, integra el grupo de trabajo de Historia Militar de la Academia Nacional de Historia y el grupo de estudios históricos de la guerra del Instituto Ravignani, de la UBA. ¿Ya? Su línea de investigación está centrada en la historia militar latinoamericana del siglo XX, con preeminencia sobre la realidad regional del Cono Sur. Y también les presento al profesor Fernando Torres, profesor de Historia, recibido de la Universidad Nacional de La Pampa, premio de la Academia Nacional de Historia al mejor promedio universitario nacional en Historia Argentina y Latinoamericana. Es profesor de las cátedras de Historia Argentina, 1810-1990, Historia de las campañas militares argentinas y Teoría de la guerra y el pensamiento militar en el Colegio Militar de la Nación, Facultad del Ejército, también en la Universidad de la Defensa Nacional. Actualmente ha finalizado su estudio de posgrado en la Maestría de Historia de la Guerra, en la Escuela Superior de Guerra, cuya tesis es Estados y Guerras, la consolidación del Estado moderno por la guerra, en la Italia renacentista bajo el periodo del Papa Alejandro VI, 1492-1503, que espera ser evaluada actualmente por el comité de tesis. Se desempeña además como docente e investigador en el proyecto sobre orígenes y la evolución de la guerra moderna, en la Universidad de Defensa Nacional, la Facultad del Ejército y el Colegio Militar de la Nación. Entonces, con estos extensos currículum, vamos a dar paso a las presentaciones y a lo que vinimos. Partimos con el profesor Cornut, cuya ponencia se titula La caballería en las Indias. Adelante, profesor. Si quieres, donde quieras. Bueno, quiero agradecer a la comisión organizadora de este encuentro la posibilidad que me dio de estar acá y de poder compartir con colegas estas dos jornadas que por lo menos hasta la mañana, hasta este momento fueron muy interesantes. Acá además no sé. Seguro que no. Yo creo que no. Bueno, muy bien. La caballería en Indias no es un tema inédito ni para nada novedoso, porque ha sido investigado, ha sido abordado, pero quedan abiertas una gran cantidad de dificultades o de incógnitas que, si bien se plantean pautas muy verosímiles, no se puede llegar a determinar exactamente, a veces por escasez de fuentes, como sabemos que es la historia, si realmente las cosas fueron de una u otra manera. No obstante, hay argumentos plausibles para poder orientar las ideas en un determinado sentido. En realidad, este trabajo o esta ponencia tiene por objeto analizar la transferencia cultural de la caballería como institución desde la Baja Edad Media española hacia Indias, en todo lo que tenía que ver con este proceso de conquista. ¿Cómo fue esa transferencia cultural? Si es que la hubo, y en qué medida se dio y en qué términos se dio. Para hablar de esto, necesariamente hay que referirse a qué era la caballería, qué era el caballero, cómo se le entendía en esta etapa de ese medioevo español, que es distinto de todo el medioevo europeo, y después sí poder analizar cómo se transfirió, en qué medida se dio y por qué esto resultó de la manera que resultó. Muy bien. Hablar de la caballería en España es hablar sí o sí del proceso de la Reconquista.
aquella epopeya de la Reconquista que Ortega y Gasset, muy crítico, muy agudo y perspicaz, decía cómo podíamos llamar Reconquista algo que duró 7 siglos. En realidad duró 770 años la Reconquista de la península ibérica. En ese proceso, todo lo que eran los sistemas armados y el sistema de caballería tuvo un papel protagónico. Ahora bien, estas órdenes, por poner un ejemplo, son órdenes militares, órdenes religiosas militares, muy al estilo del resto de Europa, pero estas son las que se dieron particularmente en España, empezando en orden de cronológico con la orden de Calatrava en 1158 y la de Santiago en 1170, siguiendo con la de Alcántara y Montesa. Fíjense que las fechas en que comienzan estas órdenes son bien posteriores al proceso de la Reconquista del año 720, en que se inicia 720. Esto no quiere decir que no haya habido guerra, reconquista ni lucha, sino que no estaba organizado este sistema o esta idea institucional de la caballería. Era mucho más inorgánico, si esto se quiere. Ahora bien, los grandes medievalistas españoles como Claudio Sánchez Albornoz han planteado desde el principio una idea de que la caballería en general sufrió un proceso de dilución o un desgaste desde su inicio y su fundación hasta, digamos, su extinción o su desaparición, porque tampoco hay una fecha a partir de la cual se puede decir no hay más caballería. Hay una serie de hechos conexos que nos pueden dar esta idea, pero no hay un punto en el tiempo que lo pueda determinar, como sucede con tantas cosas de la historia. Y ya Sánchez Albornoz nos advierte que esta caballería empieza a desagregarse como institución, no tanto de manera individual, fundamentalmente por la forma de combatir, como vamos a ver más adelante. Desde un punto de vista estrictamente militar, esta caballería española reconoce el antecedente merovingio, el antecedente vascón y el mismo antecedente musulmán en lo que significa combatir a caballo. Combatir a la jineta, que era una forma distinta de montar de la que se tenía en el resto del continente europeo y de lo que después va a ser Eurasia. Ahora, hablar de la caballería española, así para continuar en esta primera aproximación, es hablar de el Código Alfonsí, o más conocido, las 7 partidas, o mejor, las partidas, como domésticamente se los llama. Alfonso X, conocido como Alfonso el Sabio, nació en 1221, murió en 1284, reinó entre 1252 y 1284. Pero para hacer foco, amalgamó, compiló, gestionó y gerenció estas partidas entre 1256 y 1265. En esos 9 años se elaboran y ve la luz el denominado Código Alfonsí. Se admite que no es obra directa de Alfonso X, sino de un grupo que él va a gestionar, va a comandar. Ahora bien, ¿qué eran las partidas? Fueron un gran ordenamiento jurídico, administrativo, que le dio una cierta institucionalidad a todo lo que era la acción y los actos de gobierno. Como su nombre lo indica, estas partidas eran 7. Y la partida que nos ocupa en términos de caballería es la segunda partida. En la segunda partida hay una cantidad de disposiciones de derecho político y de límites a lo que es el poder temporal, donde la figura de la caballería empieza a ser puesta en valor a través de quién puede o no ser caballero y cómo debe ser investido. Y el Código Alfonsí discurre muy plenamente, muy profundamente en torno a estas ideas. ¿Pero por qué? Porque
porque hasta 1256 se armaban caballeros. Hemos visto que las órdenes de Calatrava es anterior. Por supuesto que se armaban caballeros, pero quien armaba caballeros normalmente era el maestre de la orden militar. Y en este proceso de desagregación, que hablaba yo de Sánchez Albornoz, empieza a sufrirse un fenómeno que es investir caballeros casi sin demasiadas reclamaciones, sin demasiadas condiciones. Una de las principales virtudes o cuestiones o características de la caballería es el origen noble. En un principio esto tenía que tener un origen noble, para luego, por ser noble, tener origen y posibilidad, disponer de una cabalgadura, y combatir montado era todo un privilegio y era lo necesario para enfrentar en el proceso de la Reconquista esencialmente al musulmán y a la caballería musulmana. Entonces, hay dos cuestiones que limitan o condicionan a la institución de la caballería. La nobleza en un supuesto sistema de valores, y digo supuesto porque después vamos a ver por qué, y también la capacidad de tener esa cabalgadura que permita combatir montado. No cualquiera podía hacerse cargo de esa condición. Este problema de la caballería y de quién investiga o quién no investiga sufre un proceso de deterioro, y sobre el año 1200, poco antes de las partidas, se llega al extremo de que se estaban invistiendo caballeros por cédula real o por albalá. O sea, una carta que muchas veces era apócrifa, era falsa, y que se decía que era caballero a partir de este momento fulano de tal. Y esto trajo muchos problemas a la institución de la caballería en sí. Y se plantea una cierta anarquía en la investidura de los caballeros, que este código alfonsí de alguna manera va a reglamentar, va a legislar, y se va a hacer el rey prácticamente el único en condiciones de investir caballero, al punto tal que aquel caballero que haya sido investido por el rey tendrá una categoría definitivamente superior a cualquier otra, porque no hay dudas respecto de su investidura y su procedencia. Hoy durante la mañana escuchábamos al colega de México disertar en forma brillante y erudita sobre todo la evolución de las armas, y la verdad que cuando yo lo escuchaba de la mañana asentí plenamente aquello que no tiene sentido estudiar el desarrollo y la evolución de la guerra a partir de ver un arma, si no se ve el sistema al cual respondía esa arma y para qué se lo estaba llevando a ese instrumento adelante. Es decir, la caballería como institución sufre otro deterioro que es absolutamente pragmático, y es el de la aparición de distintas armas en el campo de batalla. La alabarda es un arma que empieza a firmar la sentencia de muerte, no de la caballería como institución, sino del guerrero montado. Un arma de casi 2 metros de extensión, de largo, con diferentes remates de corte, de filo, de punta, que lograban frenar, trabajada y operada con destreza, lograba frenar al jinete y desmontarlo para combatir a pie. Y todos sabemos que aquel caballero medieval, estamos hablando de la alabarda ya en la baja Edad Media, sobre el final, aquel caballero medieval desmontado no tenía capacidad de combate, no era un infante montado, era un caballero sin caballo, valga la redundancia, no era más jinete, y su capacidad de combate era absolutísimamente limitada, hasta por el peso de su coraza, que esta coraza no guarda ninguna relación, y este es el segundo evento por el cual la caballería empieza a diluirse, cuando comienzan a aparecer en masa las armas de fuego ya en el siglo XVI. Ahí
no hay forma que la caballería subsista. Entonces, ya la figura de la caballería, desde lo técnico-militar, está en baja, y la institucionalidad del sistema también. En este código Alfonsín, yo omití decirlo antes, se llegaba al extremo de establecer quién podía y quién no podía ser caballero. Voy a mencionar las causas de quienes no podían ser caballeros y por qué. No podían ser caballeros los mercaderes, los hombres religiosos, habla de los padres, los sacerdotes, los locos, los menores de edad, los mendigos, los discapacitados, aquellos con vida deshonrosa, y pido que retengan este término, los traidores y los enjuiciados. Y el caballero tenía, entre tantas cosas, algunas ventajas, si se quiere. No podía, sentenciado a muerte, no podía morir en forma deshonrosa. Así que o se lo decapitaba o se lo dejaba morir de hambre. Vamos a ver cómo estas condiciones que pone el código Alfonsín luego se van a ver de alguna manera relativizadas. Hablando de la alabarda de las armas de fuego, ya que tenemos un minuto más seguramente para esto, hoy durante la mañana también escuchaba otra muy buena exposición del tema del sistema de armas de Roma y de la falange y de la legión, y se me ocurre ver cómo el retorno a la antigüedad, ¿no es cierto? El renacimiento es el renacer de la antigüedad, haciendo que el medioevo sea una mala palabra, cuestión que es bastante discutible, porque la Edad Media además, entre otras cosas, la universidad, por ejemplo, pero este fragmento de la historia que no supo nunca cómo periodizarlo, por eso quedó como Edad Media, ni antigua, ni moderna, ni contemporánea, sino como media, fue, digamos, este renacimiento era el retorno a la antigüedad. Y ahí hay una obra muy importante de Maquiavelo, del arte de la guerra, donde reivindica absolutamente en esa charla supuesta con sus amigos Condottieri el valor de todo el sistema militar romano. Y en otra investigación que tengo, es muy interesante ver cómo Nicolás Maquiavelo, sin decirlo, sin hacer mención, y creo que hasta cuidadosamente inadvertido, replica en Del arte de la guerra prácticamente todo lo que Claudio Vegesio Renato había puesto muy claramente por escrito en el Epitoma Re Militaris como historiador militar que era, o si se puede decir historiador militar romano. Y este retorno a la antigüedad habla, en el Renacimiento, de una puesta en valor de la infantería, del hombre a pie, de la legión, que es lo que el medioevo pone, así como pone el medioevo en protagonismo, blanco sobre negro a la caballería, el Renacimiento va a volver, pero no por una cuestión sentimental ni poética, sino porque realmente el combate a caballo no va a encontrar demasiado sentido ante la aparición del arma de fuego. Y así seguirá esa evolución. Pero hasta acá la primera parte de lo que yo quería compartir con ustedes, de qué se trata hablar de caballería y de qué en dónde tenemos que situarnos. Ahora, para poder hablar de una transferencia cultural y de la caballería en Indias, tenemos, o por lo menos yo en este caso, he tomado como base a uno de los cronistas. Este cronista de Indias es Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Ahí tenemos algunos datos biográficos. Realmente él es militar, escritor, cronista, tutor de los hijos del rey, anda por Italia, vuelve a España. Un hombre realmente muy, muy versátil, que integró la expedición de Pedrarías Dávila a Panamá en 1513. Y a partir de allí comienza su relato, su crónica, en su obra, no es la única, pero digamos,
es su obra más conocida, Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Ocupó varios cargos, entre ellos alguacil mayor de las villas de la Tierra Firme, teniente de gobernador, o sea, un hombre que estuvo insertado dentro del sistema burocrático del poder español. Ahora, estas profusas, largas y extensas crónicas, desde mi punto de vista, en mi opinión, tienen una ventaja muy evidente. Y es que Fernández de Oviedo no quiere ensalzar ni exculpar ni al indígena, es decir, al pueblo originario, ni al conquistador español. Y la verdad que cuando se tiene que referir al conquistador español en términos un poco duros, lo hace de la misma manera que exterioriza en primera persona un relato de lo que él ve en función de su condición de hombre de dos tiempos. Porque una de las cuestiones que hay que entender para situar el pensamiento y contextualizar esto es que la corona de España, ya en la baja Edad Media española, estamos hablando ya ahora 1513, ya estamos en el siglo XVI, pero a partir de 1492, en la conquista de América, la corona en sí, ella en sí misma, ya es objeto, como monarquía, de la modernidad. Sin embargo, quiere aplicar cánones y estándares, haciendo de América sujeto del medioevo. Y esto es un punto que creo que hay que tomarlo de manera preponderante. O sea, ser víctima, si se quiere, la misma monarquía de los avances de la modernidad y estar viendo todo ese cambio, pero seguir con sus instituciones pretendiendo que América tenga una extensión de España medieval. Entonces, y aquí una primera conclusión parcial. Si ya la caballería estaba sufriendo un proceso de dilución y desagregación en Europa y en España, ¿qué habría pasado con esta institución de la caballería puesta en Indias? Y Fernández de Oviedo, que dijimos que no escatima ningún epíteto ni ningún comentario, nos ayuda a entender algunas de estas cosas. En su crónica es evidente que se empieza a separar la institución de la caballería del caballero como tal. Prácticamente no hay en Indias una referencia a la caballería como institución. No hay institucionalidad de la caballería, la que todavía había tenido hasta poco tiempo antes en España. Y empieza a tomarse exclusivamente al caballero. Y cuando se habla del caballero, se lo dirige más o menos en la crónica de Fernández de Oviedo en tres términos. Se puede identificar a caballeros concretamente como tales, investidos y pertenecientes a órdenes militares, sobre todo a las órdenes de Alcántara, Calatrava y Santiago. Hay relatos en sus crónicas donde hace alusión a tal o cual persona y al título de caballero de alguna de estas órdenes. En segunda instancia, hay una referencia al caballero, pero como adjetivo antepuesto, vale decir, el caballero sultano, o trataba como un caballero mengano a perengano, o fulano de tal, un caballero de conocida estampa, en el cual ya no es posible determinar si esto está siendo apenas un adjetivo calificativo, como os parece, o bien una referencia a un caballero investido. Esto no queda claro, no hay una diferenciación que se pueda hacer. Estamos hablando de 1513 en adelante. Y una tercera opción, que es hablar de caballero en términos estrictamente operativos o técnicos militares, como una posición superior a la del infante o peón, manteniendo una relación que ya se mantenía en la baja Edad Media española, que era por cada caballero 3 peones o 3 infantes. Que era una proporción que de alguna manera se siguió manteniendo hasta prácticamente el siglo XX, en términos genéricos, digamos. Ahora, cuando Fernández de Oviedo nos habla
de la caballería, por ejemplo, pone en contraste un sistema de valores o de antivalores. Y normalmente trata de relacionar las conductas de los indígenas con las conductas de los europeos. Y en esto creo que es absolutamente objetivo, porque no carga las tintas ni toma partido en ninguno de estos casos. Y en más de una ocasión, en algunos pasajes de su crónica, habla muy duramente de los europeos. Entonces, el sistema de valores de la institución de la caballería, esa nobleza de linaje, pero también de espíritu, la defensa del bien común, empieza a ser de alguna manera menoscabado en Indias. Ya pone a ciertos españoles, aún investidos caballeros, en actos de traición, en actos deshonestos, en actos de cobardía, en actos ambiciosos, en actos espurios, y empieza el relato. Y pone una analogía entre, digamos, el europeo y el propio nativo. Ahora, bueno, poco antes de venir, repasando esta ponencia, vi que hay un colega que no tengo el gusto de conocer, que creo que es mexicano, Aurelio Guerra, que habla de un pasaje, un artículo que se llama La caballería heterodoxa de Hernán Cortés. O sea, esto ya es un indicio, ¿no es cierto? La caballería heterodoxa, una caballería absolutamente distinta de lo que se había pensado. En estas crónicas, Fernández de Oviedo también nos deja entrever la importancia o el protagonismo del escenario americano, el escenario en Indias. Definitivamente el europeo, en este caso el español, se ve impactado en India, se ve impactado por lo sobrecogedor de la naturaleza, por las costumbres, por enfrentar un pueblo indígena al cual no termina de comprender. Voy a intentar ser objetivo con esto. La verdad es que el modelo sociológico, cultural, europeo y particularmente español al momento de la conquista de América es el de la imposición. No existía el paradigma de transposición cultural que hoy tenemos. Era el modelo de imposición. Y sin abrir un debate ni polemizar más allá de lo necesario, Fernández de Oviedo es muy duro, muy crítico cuando habla que el principal problema que tiene la conquista es la calidad de los recursos humanos que llegan o a lo que vienen. De manera tal que en varios pasajes, por ejemplo, explica cómo se reclutan en el viejo mundo los peones, los soldados que van a venir. Entonces cuenta que se congrega en el pueblo el domingo a la plaza y aquellos que son presidiarios, mendigos, gente de mala vida, etcétera, etcétera, son convocados y son ambicionados para traer, porque son los mejores que se van a poder desempeñar, aquellos inescrupulosos, en un ambiente del cual no conocen y en el cual no se sabe qué es lo que hay ni si se va a volver. El otro problema es que queda muy claro, además porque lo dice Fernández de Oviedo, que nunca hubo un desafío de venir a continuar una vida en América de parte de España en general. No había una continuidad de la vida en América, había un llegar, ver de qué se trataba y volver rápidamente. De esta manera quedaba una ambición fluctuante, muy fuerte y muy determinante, que Fernández de Oviedo en sus crónicas también lo va a registrar. Codicia, falta de escrúpulos, aún de aquellos que las comidas empiezan a sonar
y a ser tomados como justificativos por el europeo, por el español, para excusar y exculpar ciertas actitudes y conductas. Entonces empieza a referir en el indígena cuestiones que tendrían que ver con antivalores. Por ejemplo, la antropofagia, algo que ya en el mundo antiguo había existido, pero que para la Baja Edad Media española había sido superado. La antropofagia que ve en América, la crudeza o la naturalidad con que los indígenas representaban, inclusive en esculturas, actos de sodomía, o lo que él llama el mercadeo no por vender esclavos, sino por vender al propio hijo, que pone del lado de los pueblos originarios o de los indígenas. Ahora, todo esto luego lo empieza a asimilar y parangonar con el conquistador español. Casos de antropofagia, casos de sodomía, casos de mercadeo, no exactamente de hijos, pero ya sabemos de qué niveles de esclavitud y ese tipo de cuestiones. Todo esto lleva a que esta institución de caballería, o la institución o la caballería institucionalmente hablando, en esta, y estamos llegando a las conclusiones, empieza a tener una fragmentación, o empieza a sufrir un fuerte colapso. En definitiva, se pueden sacar estas, se pueden sacar muchas otras conclusiones. Bueno, yo le envié la ponencia, eso está a disposición y será bienvenida todo tipo de crítica, si la pueden leer y comentar. Pero lo que sí tiene que quedar claro, o por lo menos me interesa a mí dejar claro, es que, a modo de conclusión, la degradación de la caballería y el caballero como sí, esta diferencia entre qué es la caballería y qué es el caballero, entre el Código Alfonsín y la conquista de América es evidente. O sea, primer punto, la caballería de la Baja Edad Media ya estaba muy devaluada respecto de lo que había sido el principio en las órdenes religiosas españoles. Ahora bien, la caballería en Indias fue mucho más un tema individual que un tema institucional. O sea, si había algo que quedaba de los valores y del sistema de valor de la caballería, era aplicado exclusivamente en forma individual. No hay o no se pueden entender registros como una muestra que amerite establecer una opinión fundada para decir que la caballería se mantuvo institucionalmente en la búsqueda del bien común en América. Por lo menos yo no los he encontrado. Bueno, este sistema de los valores y de los antivalores que estábamos hablando, perdón, lo que sí hay es una adaptación de la caballería al escenario indiano, la adaptación de la caballería española al escenario indiano, porque creo que es de absoluto pragmatismo, porque creo que era el camino más fácil y porque no hay decisión de establecerse con el bien común de la caballería que alguna vez había habido en España anteriormente. Esta adaptación tiene que ver con adaptar los usos, las costumbres, pero fundamentalmente tiene que ver con justificarse. El español comienza a justificar, aún con su origen supuestamente noble, por qué no se condice su investidura con sus actos en el escenario indiano. Y aquí tenemos, entre las principales causas, la procedencia y las ambiciones de la gente desde Europa, el clima, la naturaleza hostil y las costumbres indígenas, como me he referido, que intentan ser parangonados, pero a veces para modo de justificativo y termina siendo exactamente lo contrario. Y en definitiva, lo que queda, coincido con el colega mexicano que acabo de mencionar, lo que queda, en realidad, la gran conclusión es una pseudo caballería. Es una caballería no institucional, es algún caballero investido que en Indias toma por cuenta propia y se hace de las ventajas que podía hacerse respecto de su condición. Se omite el bien común, pero lo más importante, yo creo que pasa acá.
Es decir, ¿por qué termina por fracasar? Como tantas otras cosas que fracasan en la conquista de la mano de España. Fracasa porque el modelo español era sumamente centralizado, sumamente concentrado, sumamente autoritario. Mucho más lo va a hacer posteriormente a partir de las reformas borbónicas de Carlos III, donde hay una suerte de militarización y centralización total del Estado. Se militariza hasta la política. Pero siempre la corona española plantea un sentido autoritario en términos de desarrollo social, en términos de conquista, en términos comerciales, que genera muchas más disfunciones de las que resuelve. De manera que el propio español, puesto en Indias, se sentía alejado del poder central y con una supuesta autonomía que le daba posibilidades de manejar y de cambiar esos códigos caballerescos a la medida de su necesidad, que en definitiva opino que es lo que realmente terminó por ocurrir. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes, les agradezco la atención.